insondable la gracia de Dios, es tan abundante la gracia de Dios, que la verdad es que 4, 5, 6, 20 sábados no alcanzan para hablar de lo que es la gracia de Dios, la profundidad de lo que es realmente la gracia de Dios. Y obviamente necesitamos toda una vida para experimentarla, para entenderla, para disfrutarla, y toda una eternidad, porque durante toda la eternidad seguiremos disfrutando de la gracia de Dios. Es infinita, no se acaba, no tiene límite la gracia de Dios, es increíble, es insondable, no tiene fondo, no hacia arriba, no hay manera de llegar al tope, y hacia los lados se extiende como se extiende su misericordia, ¿cierto?, por todo el universo. Así que realmente yo estoy muy feliz de verdad de estar compartiendo este tema de la gracia de Dios, porque particularmente es una verdad, es una doctrina, pero es una experiencia que ha bendecido mi vida durante muchos años, el haber conocido y estar conociendo y estar disfrutando de la gracia de Dios, el haber entendido que fui salvado por la gracia de Dios, que soy aceptado ante Dios todos los días por su gracia, y que puedo disfrutar de esa gracia continuamente, permanentemente, que no se agota, que es realmente inagotable, es insondable. Un saludo muy especial a todas las personas que están allí en YouTube, en internet. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga, y lo animo a que usted también comparta esos videos con otras personas, que usted extienda este mensaje hacia otras personas. Bien, hoy continuamos con la gracia de Dios, con esta serie, y el tema es la gracia y el andar en Cristo. La gracia y el andar en Cristo. Antes, como introducción, quiero recordarle que la palabra de Dios dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que ha habido un cambio de dispensación. De la dispensación de la ley hemos pasado a la dispensación de la gracia. Y la dispensación de la ley comenzó obviamente cuando Dios allá en el Sinaí entregó su ley, sus mandamientos, sus ordenanzas al pueblo de Israel por medio de Moisés. La ley va desde el monte Sinaí hasta el monte Calvario, es decir, de Moisés hasta Jesús, y exactamente hasta la muerte de Jesús. Hasta ahí va la dispensación de la ley. La gracia comienza con la resurrección de Jesucristo, su ascensión al cielo y el envío del Espíritu Santo, ¿cierto? Y estamos bajo la gracia, estamos en la dispensación de la gracia. Pero como toda dispensación, cada dispensación siempre tiene una condición puesta por Dios. La condición de Dios en la dispensación de la ley es la siguiente. En Éxodo 19, 5 y 8, la primera parte del versículo dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y todo el pueblo, dice la palabra de Dios, respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Y fue así? No fue así. Israel no pudo cumplir esas palabras. El Señor dijo: este es mi pacto, guárdenlo, escuchen, obedezcan, esto es lo que yo les pido. Israel dijo: todo lo que usted nos está diciendo allí en esa ley, en ese pacto, lo vamos a hacer, nos comprometemos a hacerlo. Y estoy seguro que eran sinceros cuando ellos dijeron esto, que no estaban simplemente diciéndolo por decir, pero en el proceso se dieron cuenta de que realmente podían tener la intención, pero no tenían lo que se necesitaba para poder cumplir la ley. Y eso es lo que pasa con toda persona frente a la ley de Dios, que la ley es buena, la ley es perfecta, la ley es santa, pero resulta que esa ley le está demandando obediencia a un hombre que no es perfecto, que no es santo, que tiene una naturaleza egoísta, rebelde y pecaminosa. Entonces, por eso es que ningún ser humano se puede justificar delante de Dios por medio de el cumplimiento de la ley. Y esa condición, siempre en cada dispensación, Dios pone una condición, y en cada condición siempre Dios cumple y el hombre falla. En cada pacto
En cada dispensación Dios hizo un pacto. Y siempre Dios cumplió su parte del pacto y siempre el hombre falló. Sin embargo, Dios sigue tratando con el ser humano porque eso es gracia. La verdad, mire, la verdad es que si no fuera por la gracia, Dios no podría tratar con ningún ser humano, ni siquiera con un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano tampoco es perfecto, ¿o sí? ¿El cristiano también tiene pecado dentro de él o no? ¿Mora dentro de él el pecado? Sí. ¿Tiene naturaleza pecaminosa? Sí. Entonces, ¿cómo un Dios santo y perfecto puede tener intimidad con un ser imperfecto que tiene naturaleza pecaminosa, que falla continuamente? Si no es por la gracia, no sería posible que Dios pueda seguir relacionándose con nosotros. Es precisamente por la gracia a través de Cristo que yo puedo orar. Es por la gracia que Dios escucha mis oraciones. Es por la gracia que Dios me responde mis oraciones. Es por la gracia que Dios me limpia todavía mi pecado. Es por la gracia que Dios inclusive me usa como un siervo o como un instrumento suyo. Es por la gracia. Así que la gracia realmente abarca toda nuestra vida. Y esa gracia es la dispensación que comenzó precisamente después, al terminar la dispensación de la ley. Porque Cristo termina esa dispensación, ¿cómo? Cumpliendo la ley y luego muriendo en la cruz y derramando su sangre. Allí termina, digamos, la dispensación de la gracia. Y como toda condición, también siempre en cada dispensación no solamente hay una condición, sino que obviamente eso trae un juicio, porque Dios pone una condición, ¿cierto? Pero si no la cumple, viene un juicio de parte de Dios. Y esta dispensación de la ley terminó realmente con juicio contra el pueblo de Israel, porque ¿qué hizo Israel? No obedeció la ley de Dios, evidentemente, ¿cierto? No obedeció la palabra de Dios, no obedeció la ley de Dios. E Israel, digámoslo así, puso la cereza en el pastel, nada menos que rechazando al único que cumplía la ley de Dios en Israel, que era Jesucristo. Y ellos lo rechazaron. Así que realmente se puede decir que fue como la gota que llenó realmente la copa, ¿cierto? El rechazamiento del Mesías por parte del pueblo de Israel como nación. Por eso vino juicio sobre ellos, evidentemente. Y hubo un juicio, digamos, temprano, que fue en el año 70 después de Cristo, cuando viene, digamos, la invasión de los romanos sobre Jerusalén y queman y dispersa todo el pueblo judío, pero todavía, digamos, hay un juicio en el futuro que es la gran tribulación. Israel tiene que pasar por este juicio porque no cumplió la condición, obviamente, de la dispensación de la ley. Pero la gracia dice en Juan 3:36, esto es la gracia, mire lo que dice la gracia. ¿Cuál es la condición de la gracia? ¿El que qué? El que cree. El que cree. Note que en la ley es, lo vamos a hacer, ¿está claro? Lo vamos a cumplir, lo vamos a hacer, son obras. Pero en la gracia es, lo voy a creer. Amén, lo voy a creer. Ahora, obviamente, cuando yo lo creo, entonces lo hago. Cuando yo creo, entonces actúo. Pero primero es, lo voy a creer. Por ejemplo, usted primero tiene que creer, pero creer de verdad, que usted es un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Y empezar a pensar realmente lo que significa ser un hijo de Dios. Cuando usted lo crea, de verdad lo crea, no aquí, sino acá en el Espíritu, entonces usted empieza a actuar como un hijo de Dios. ¿Me hago entender? Usted empieza a hablar como un hijo de Dios. Usted empieza a pensar como un hijo de Dios. Usted empieza a comportarse como un hijo de Dios. Cuando usted crea, de verdad lo crea, pero acá, no aquí, sino usted crea que realmente usted es santo. Usted es santa, porque así lo dice la palabra de Dios. Cuando usted de verdad lo crea en el Espíritu, entonces usted empieza a vivir como un santo, a pensar como un santo, a actuar como un santo. ¿Me hago entender? No tiene que tratar de ser un santo. Usted ya es un santo. No tiene que fingir ser un santo. Usted ya es un santo. Lo que tiene es que creerlo. ¿Me estoy haciendo entender? Creerlo. Cuando usted realmente crea que ya está salvado, que ya está salvo, que jamás va a ir al infierno, que jamás se va a condenar, que es seguro, recontra seguro que usted se va para el cielo, cuando usted realmente crea en eso y lo crea de verdad, usted comienza a ir con una libertad increíble. ¿Me hago entender?
Ya no se mueve por el miedo, ya no se mueve por religiosidad, ya no se mueve por sacrificios humanos. Usted empieza a experimentar la libertad del que sabe que ya está salvado. Y empieza a actuar como uno que está salvado. Y entonces usted le va a hablar a todo el mundo de la salvación. ¿Cómo le va a hablar usted con seguridad de salvación a otra persona si usted mismo no tiene seguridad de estar salvado? Si usted está creyendo a toda hora que puede perder la salvación, ¿con qué autoridad usted le va a hablar de salvación a otra persona? Pero cuando usted realmente ya lo creyó, usted empieza a hablarle a todo el mundo. Usted le lleva el mensaje de salvación a todo el mundo. Usted quiere que todo el mundo sepa que la salvación es una realidad. Y es una realidad porque usted la está viviendo. Amén. Usted la está experimentando. No es simplemente un versiculito que usted va a repetirle a otro. Es una realidad la que usted le está comunicando. Es vida. La gracia es la vida de Dios en mí, obrando por medio de la fe en Jesucristo como una realidad, pero es a través de la fe, es por la fe que yo puedo realmente entrar en toda esa bendición. Por eso, mire, el mismo Señor, estas son palabras de Cristo mismo. Ahí no está hablando un apóstol, ni está hablando Juan Bautista, ni está hablando un maestro, está hablando Jesús mismo, y Él dice: el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Pero, oiga bien, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Imagínense. O una de dos: o la gracia de Dios está sobre mí permanentemente, o la ira de Dios está sobre mí permanentemente. ¿Qué es lo que determina eso? Mi fe. Si yo realmente he creído en el Hijo de Dios, la gracia está determinando mi realidad. Y tengo vida eterna y sé que tengo vida eterna, no lo dudo. Pero si yo rehúso creer en el Hijo de Dios, si yo rechazo a Jesucristo, yo no creo en Jesús, para mí Jesucristo no es el Hijo de Dios, para mí Él no es Dios. Es más, para mí ni siquiera existió. Jesucristo es un personaje que se lo inventaron. O simplemente es un personaje histórico, es un hombre común y corriente, un gurú que estuvo por ahí en la India aprendiendo artes, qué sé yo, mágicas, y vino y hizo unos truquitos ahí de cambiar peces y multiplicar peces y cambiar agua en vino, unos trucos ahí de mago de la India, y entonces ese es Jesucristo. Pero Él no es el Hijo de Dios, Él no es realmente el Salvador del mundo. Si yo rehúso creer en quién es realmente Él, ¿qué me queda? La ira de Dios solamente sobre mí permanentemente, la condenación eterna. Note las condiciones tan diferentes, ¿cierto? En la ley dice Dios que obedezca, haga al pie de la letra lo que le estoy diciendo. Hay de que le falte un punto, porque lo castigo. Porque si le falta un punto, es como que rompe toda la ley. Haga. En la gracia es Cristo diciendo: yo ya lo hice todo, amén. Yo ya cumplí toda la ley. Yo ya he hecho todo lo que es agradable a los ojos de Dios. ¿Puedes creer en mí? Amén. ¿Puedes confiar en mí? ¿Puedes creer que yo te puedo salvar? ¿Puedes creer que yo te puedo llevar al cielo? ¿Puedes creer que yo puedo perdonar tus pecados? ¿Puedes creer que yo te puedo sanar? ¿Puedes creer que yo te puedo librar del poder del demonio y del tormento del demonio? ¿Puedes creer que yo puedo lavar tu mente, liberar tu mente? ¿Puedes creer que inclusive yo puedo llevarte a prosperidad? ¿Puedes creerlo? Eso es todo lo que te pide la gracia. Amén. Cree en mí, dice el Señor. Crean en mí. Cree en mí. Eso es la gracia. Por la fe. Somos salvos por gracia mediante la fe. Pero mire, quiero hablarle esta tarde de que precisamente la gracia no es solamente para ser uno salvado. Porque muchos creen que la gracia se aplica solamente a la salvación. Así, somos salvados por gracia mediante la fe. Yo recibo a Cristo por fe y por gracia y soy salvo. Pero la gracia no opera solamente hasta la salvación. La gracia opera toda la vida, hasta el cielo y después del cielo, en la eternidad. La gracia te cuida y te guarda y te cobija todos los días de tu caminar en esta tierra en Cristo Jesús. Por eso este tema se llama la gracia y el andar en Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 6 al 7. Dice: por tanto, oiga esto, de la manera que han recibido, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, ¿qué?
anden en Él. Yo le pregunto, ¿de qué manera usted recibió al Señor Jesucristo? ¿Por la ley o por la gracia? Por la gracia. ¿Por obras o por fe? Por fe. ¿Por méritos humanos o por los méritos del Señor? Por mérito del Señor. Entonces, así mismo, tiene que vivir cada día. Amén. Si usted fue salvo por gracia, viva por gracia, mediante la fe cada día. Ande en Cristo por la gracia. Pero muchos creen que uno recibe a Cristo por la gracia y luego tiene que andar en Él por la ley. Que uno recibe la salvación por gracia y luego tiene que vivirla pagando en módicas cuotas por obras y por méritos humanos. Y eso es el evangelio mezclado de ley y de gracia, y no es el evangelio de Jesucristo, y no es el evangelio que predicó Pablo, el evangelio de la gracia. De la gracia. Pablo le llamaba a su evangelio el evangelio de la gracia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que realmente todo lo recibo por fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Todo lo que necesito, absolutamente todo lo que necesito. Los cristianos podemos tender a pensar, ¿cierto?, que las cosas espirituales, pues uno va y las pide a Dios, pero las otras de este mundo me toca a mí. Es que eso es aquí, uno tiene que, ¿cierto?, uno tiene que luchar y no tiene que hacerle por uno mismo, porque pues aquí eso no cae del cielo, no sé qué, y mucha gente piensa así. Pero la verdad es que yo tengo que pensar en que toda mi vida está cobijada bajo la gracia de Dios. Lo dice la palabra de Dios, ¿cierto? Todo lo puedo, recuerde siempre eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo se refiere a todo lo que usted tenga que hacer en este mundo y más allá de este mundo. A veces tendemos a pensar que la vida espiritual, ¿cierto?, que la vida cristiana es solamente pues para la iglesia y cada 8 días allá en el templo, o que es para mientras estoy leyendo la Biblia o algo así. No, la vida cristiana es 24 horas al día. Yo estoy identificado juntamente con Cristo y yo percibo su gracia constantemente, permanentemente. Yo recibo la gracia y transpiro la gracia de Dios, me alimento de la gracia de Dios y su gracia me sostiene en todas las cosas, pero tengo que aprender a apropiármela por fe. Gracia en mi estudio universitario, gracia en mi estudio de bachillerato, gracia en mi hogar, gracia en el negocio, gracia mientras voy manejando el carro, gracia cuando estoy en una entrevista, gracia cuando estoy hablando de Cristo, gracia cuando oro por otro. Gracia, gracia, gracia. La gracia de Dios es la que sostiene mi andar. Así como has recibido al Señor Jesucristo, o sea, por gracia mediante la fe, anda también en Él, es decir, por gracia mediante la fe. ¿Y cómo es eso? Dice allí, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cuando uno anda en la gracia, cuando uno anda en Cristo, uno está andando, según lo que dice allí, uno está andando primero que todo arraigado, es decir, uno tiene unas raíces que están pegadas. ¿De quién será? De Cristo. Amén. Mis raíces están en Cristo. Esas raíces están alimentando mi vida como el árbol que a través de las raíces se está alimentando todo el tiempo. Esas raíces están alimentando mi vida espiritual en Cristo Jesús. La vida de Cristo que está en mí está nutriendo mi propia vida por la gracia. Yo estoy arraigado, quiere decir estoy firmemente agarrado de Él.